Los 20 fueron una década de transición. Para mucha gente fue un momento de celebración. Las mujeres norteamericanas conquistaron el derecho al voto. Irlanda del Sur se volvió el estado libre de Irlanda. Charles Lindbergh fue el primer hombre en volar solo a través del Océano Atlántico. También fue un momento de grandes turbulencias. Los fascistas de Mussolini marcharon en Roma. La bolsa de valores cayó violentamente e inició la Gran Depresión. Y uno de los peores terremotos de la historia sacudió a Japón. Pero el espíritu humano prevaleció al irse develando las nuevas invenciones: la penicilina, la televisión, la primer película sonora. El momento de aceleración en el siglo XX se encuentra en esta excitante década. Testigo de la historia, 1920-1929. Enero 16 de 1920. Se prohíbe la venta de alcohol en Estados Unidos. 16 de enero de 1920. Estados Unidos dejó de beber alcohol. La prohibición, o Acta Volstead, fue firmada un día que tendría repercusiones a largo plazo. La cerveza, el vino y el alcohol fueron proscritos por la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. A pesar de que 25 estados ya tenían sus propias leyes, ahora había una ley para todo el país. Y en todas partes, los oficiales que hacían cumplir las leyes estaban tirando todo el alcohol que encontraban. La prohibición denominada el Experimento Noble fue la culminación de un movimiento nacional de moderación. Muchas personas pensaban que beber era una amenaza a la ley y el orden. La prohibición también fue vista como una forma de hacer énfasis en la virtud norteamericana en contraste con el vicio europeo. Pero no pasó demasiado tiempo antes de que la prohibición causara una variedad de efectos inesperados y desafortunados, incluyendo la división del país en lugar de unirlo. Los norteamericanos se dividieron en secos y mojados, los que apoyaban la ley y quienes no lo hacían. Una de las principales consecuencias de la prohibición fue el incremento del crimen. El ofrecer licor al público se volvió una empresa que dejaba muchos ingresos para el crimen organizado, y quienes antes respetaban las leyes se volvieron contrabandistas. Los lugares ilegales se llenaban todas las noches de gente que bebía y bailaba. El beber era más atractivo y glamoroso al volverse una actividad subterránea. De acuerdo al Consejo Federal de Iglesia, en los Estados Unidos el beber se incrementó después de la prohibición. Asimismo se incrementó el alcoholismo. En 1927 hubo más de 700 muertes por envenenamiento alcohólico en la ciudad de Nueva York, mientras que en 1920 solo fueron 84. Se encontraban flotas con ron cerca de muchos de los puertos más industriosos del país, en donde el contrabando y la distribución de bebidas alcohólicas daba más ganancias. Los Estados Unidos crearon una armada de prohibición, incluyendo 4 buques guardacostas y 8 botes, todos armados. Las embarcaciones para el cumplimiento de la ley tenían órdenes de disparar directamente a los traficantes de ron. La bebida confiscada por los funcionarios de la ley mostraba que los contrabandistas estaban bien abastecidos y organizados. Los gángsters como el jerarca de Chicago, Al Capone, se volvieron ricos distribuyendo grandes cantidades de alcohol. Se estima que los gángsters tuvieron ganancias de $15 millones en 3 años dentro del negocio de la bebida. La ley estuvo muy ocupada tratando de aprender a quienes violaban el Acta Volstead. En 1923, las estimaciones muestran que cerca de la mitad del trabajo de los fiscales del país eran casos relacionados con la prohibición. El cumplimiento de la ley estaba costando a los Estados Unidos el equivalente a más de $100 millones al año. En 1926, una encuesta de un periódico mostró que los norteamericanos estaban en contra de la prohibición 5-1. La campaña de Franklin Roosevelt prometiendo abolir la prohibición le ayudó a llegar a la Casa Blanca. Finalmente, tras 13 largos años de prohibición, el Acta Volstead fue abolida el 5 de diciembre de 1933. El gran experimento iniciado el 16 de enero de 1920 se había vuelto un gran fracaso. 1920. Las mujeres obtienen el derecho a votar.
26 de agosto de 1920. Se logró un paso histórico hacia la igualdad de la mujer cuando el voto femenino se volvió legal. La 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos fue ratificada, otorgando a las mujeres el derecho al voto. La firma de esta proclamación daba fin a 81 años de lucha para las mujeres norteamericanas. La pugna por el derecho al voto inició en los Estados Unidos en la Convención de Seneca Falls en 1848. Después de la Guerra Civil, el movimiento ganó fuerza. Wyoming fue el primer estado en permitir el voto a la mujer en 1869. Con la ratificación de la 15ª enmienda en que se otorgaba el voto a los hombres de color, las sufragistas se dividieron en dos campos. Uno se oponía a la 15ª enmienda porque no incluía a las mujeres, otro a su favor, pues esperaba que condujera al voto de la mujer. En 1890, ambos grupos se unieron para formar la Asociación Norteamericana para el Voto de la Mujer. La perseverancia condujo a la victoria. El movimiento sufragista parangonaba la lucha por los derechos de la mujer en otras áreas. Las mujeres entraban a los mercados laborales a menudo realizando tareas que solo los hombres solían hacer y se la pasaban bien en público utilizando ropas sorprendentes. Al salir de la represiva era victoriana, este fue un importante momento para la liberación de la mujer en los Estados Unidos y en todo el mundo. En Gran Bretaña, al igual que en los Estados Unidos, las sufragistas luchaban por combatir los valores y prejuicios tradicionales. Algunas mujeres se volvieron muy militantes y llevaban a cabo la desobediencia civil. A menudo eran arrestadas. Una mujer sacrificó su vida en la carrera de caballos de Epsom para llamar la atención hacia su causa. Emily Davison se volvió una mártir del movimiento. Tuvo una enorme procesión funeraria a la que asistieron los líderes del movimiento sufragista. A partir de 1918, las mujeres de más de 30 años pudieron votar en Gran Bretaña. 10 años después, los derechos de sufragio para hombres y mujeres se volvieron iguales. Mientras que varios países europeos otorgaron el voto a la mujer a principios del siglo XX, algunos esperaron hasta la década de los 40. Suiza finalmente otorgó el voto a la mujer en 1971. Actualmente en los Estados Unidos, más mujeres que nunca tienen cargos políticos. Hay mujeres gobernadoras, senadoras y representantes. Quizá incluso llegue el día en que haya una mujer en la Casa Blanca. Y el camino hacia la participación política se abrió el 26 de agosto de 1920. Noviembre 2 de 1920. Nace la radio. 2 de noviembre de 1920. A las 8 de la noche en Pittsburgh, Pensilvania, la primera estación de radio comercial con licencia en los Estados Unidos, la KDKA, empezó la transmisión utilizando un transmisor de 100 watts. Frank Conrad, un aficionado a la radio e ingeniero de la Westinghouse, se mantuvo al aire hasta después de medianoche informando acerca de los resultados en la elección presidencial. This is KDKA of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania. We shall now broadcast the election returns. We are receiving these returns through the cooperation and by special arrangements with the Pittsburgh Post and Sun. Menos de 1000 personas escuchaban el programa. Pero cuando la noticia de este evento histórico se difundió, se incrementó el interés público en la radio. El ímpetu para construir estaciones y receptores radiofónicos que siguió dio nacimiento a una industria que transformaría la sociedad norteamericana. La tecnología de la radio misma solo tenía unas décadas. En 1898, un italiano de nombre Guglielmo Marconi había construido el primer servicio de radio comercial. Marconi erigió un transmisor telegráfico sin cable en una isla de la costa irlandesa. El transmisor utilizaba código Morse para enviar las novedades de las embarcaciones que llegaban a tierra. Luego, en 1901, Marconi logró enviar y recibir señales Morse a través del Océano Atlántico. Otro cambio significativo tuvo lugar en 1906 en la costa de Massachusetts. Allí, transmitió el norteamericano Reginald Fessenden el primer programa de radio en el mundo. Fessenden envió voz y música a los sorprendidos operadores en los barcos y la costa de un área de 24 kilómetros. A pesar de que estos logros son muy impresionantes, los programas de radio comercial no se desarrollaron para formar una industria sino hasta 14 años después, en parte debido a las limitaciones técnicas y la falta de fondos.
Un impedimento para el crecimiento de la radio fue que las patentes de la tecnología básica estaban en manos de diferentes compañías. Este tema se resolvió en 1919 con la creación de la Radio Corporation of America, o RCA, que reunió todas las patentes de radio que estaban en varias grandes corporaciones. También en 1919, Frank Conrad, el aficionado radiofónico, empezó a transmitir desde su garage a las afueras de Pittsburgh. Cuando en 1920 una tienda local hizo una promoción para vender receptores de radio y se anunció en los programas de Conrad, los receptores volaron. La empresa en donde trabajaba Conrad, la Westinghouse, le ofreció construirle un transmisor y una estación, y así nació la estación de radio comercial, la KDKA. Pronto aparecieron varias estaciones más, desde la WJZ en Newark hasta la KYW en Chicago. Uno de los pioneros en la transmisión de radio fue David Sanford, quien en 1916 propuso la venta de los que denominó cajas musicales de radio, pero su propuesta fue ignorada. Posteriormente, Sarnoff se volvió el gerente general en la RCA y lanzó la WJY en Nueva York. El 2 de julio de 1921, Sarnoff transmitió a través de la WJY el encuentro de box entre Dempsey y Carpentier a una audiencia estimada en cientos de miles de escuchas. Pronto se inició la transmisión en red, en la que una estación ofreciera la programación a otras estaciones del país, así como los comerciales al aire. Las primeras estaciones de radio recibieron sus licencias para transmitir en una frecuencia de 833.3 kHz. Como resultado, las estaciones dentro de una misma región en ocasiones trataban de sobresalir utilizando señales de mayor poder. Finalmente, el Congreso terminó con el caos al hacer un acta de radio en 1927 en que se creaba una Comisión Federal de Radio para asignar las frecuencias y regular la industria. El acta de radio también establecía que las estaciones no eran propietarias de las frecuencias por las que transmitían, pues las ondas pertenecían al pueblo. Los primeros programas de radio principalmente eran de música y también se incluía teatro, comedia o variedades. Con el paso del tiempo, la radio siguió creciendo a pasos agigantados. En 1930, 12 millones de hogares tenían radioreceptores. Hacia fines de esa década, 30 millones de hogares los tenían. Durante la década de los 30, los noticieros se volvieron una parte importante de la programación en radio. On off the wires of United Press. Washington. The United States Supreme Court today handed down its long-awaited decision on the... Los programas en vivo permitían que millones de personas escucharan los eventos principales en el momento en que tenían lugar. Eventos como el juicio por el rapto del bebé Lindbergh. Hello, everybody. We're speaking to you now from the General Store in Hopewell, New Jersey, the improvised press headquarters during the Lindbergh case. We have here a flash which reads as follows. If the kidnappers of our child are unwilling to deal directly, we fully authorize Salvi Spitali and Irving Bitts to act as our go-between. E incluso mucho después, las noticias del ataque a Pearl Harbor. The United States formally declared war on the Empire of Japan. Following yesterday's shattering and unprovoked attacks by the Japanese on Hawaii, the Philippines, Guam, Wake, and Midway, Congress met today at noon. By 4:15, the resolution declaring war was passed without debate and signed by the President, and the United States was at war. La época de oro de la radio duró poco. A fines de los 40 empezó a aparecer la televisión y la radio perdió audiencia y anunciantes que cambiaron hacia este nuevo medio. Pero la radio sobrevivió al ataque de la televisión y en las siguientes décadas cambió con los tiempos y floreció. Desde su concepción, la radio mostró ser un poderoso y durable medio de comunicación que ha tenido un profundo y duradero impacto en la historia del siglo XX. Diciembre 7 de 1921. Surge el Estado Libre de Irlanda. El 7 de diciembre de 1921, Irlanda del Sur se volvió el Estado Libre de Irlanda y se dio un paso hacia el fin de siglos de dominación británica. Irlanda había estado bajo el mandato británico por más de 800 años. Después de la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo irlandés brotó y causó conflictos internos entre quienes querían seguir dentro de la Commonwealth y aquellos que querían la independencia. En 1920, Irlanda estaba dividida en dos territorios, 26 condados en Irlanda del Sur, que era principalmente católica y antibritánica, y 6 condados principalmente protestantes en Irlanda del Norte.
Cada uno tenía su propio parlamento y administración. Con la firma del Tratado Anglo-Irlandés en 1921, el nuevo Estado Libre de Irlanda obtuvo su autonomía de gobierno dentro del Commonwealth. Las fuerzas británicas empezaron a retirarse. Los 6 condados del norte no fueron incluidos en el tratado, eligiendo quedar bajo el control de Inglaterra en lugar de ser conducidos por un gobierno nacionalista católico en Dublín. Según los términos del tratado, los funcionarios del nuevo Estado Libre de Irlanda aún debían lealtad a la corona británica y Gran Bretaña aún tendría derecho a bases militares en Irlanda durante períodos de guerra. Pero en este día histórico, las tropas británicas estaban empacando y embarcándose. El ala política que promovía el nacionalismo irlandés, llamada Sinn Féin, que significa nosotros solos, había ganado ese día. Los intentos británicos por aplastar el Sinn Féin habían terminado. Una nueva bandera se alzaba sobre Dublín. En sus barracas, el último oficial británico que salió recibió el saludo de los guardias del ejército republicano irlandés. El líder del Erie, Michael Collins, era un proponente del Sinn Féin y el nuevo tratado, y comandante y jefe del nuevo ejército. Los reclutas, incluyendo los soldados que habían luchado con los británicos en el pasado, firmaron entusiastas para servir bajo sus órdenes. Irónicamente, los primeros uniformes de este nuevo ejército irlandés se hicieron a partir del caqui británico teñido de verde, pero eso no redujo los ánimos de los nuevos soldados voluntarios. Mientras que la firma del tratado llevó a su fin siglos de conflicto entre Inglaterra e Irlanda, también provocó una división política dentro de Irlanda. Había quienes aún querían una Irlanda unida, como la señora McSweeney, que entró en huelga de hambre en la cárcel de Mountjoy, en Dublín. Y también había una facción contra el tratado que deseaba una separación total de Inglaterra. Esta oposición conduciría a una guerra civil irlandesa de 1922 a 1923, que sería ganada por las fuerzas a favor del tratado. El 22 de agosto de 1922, Michael Collins, que tenía 31 años, fue asesinado en una emboscada. Había sido el objeto de varios ataques, y se especula que su muerte fue en represalia por el asesinato reciente de un oponente al tratado. Es recordado como el líder que fue instrumento clave en la creación del Estado Libre de Irlanda. Finalmente, en 1949, este estado tuvo la total autonomía cuando Gran Bretaña reconoció la independencia de la República de Irlanda. Mientras que los conflictos en Irlanda del Norte siguen hoy en día, Irlanda inició su viaje hacia la independencia con el Tratado del Estado Libre de Irlanda, firmado el 7 de diciembre de 1921. Octubre 30 de 1922. Mussolini llega al poder en Italia. 30 de octubre de 1922. Un día que cambió el destino de Italia y el mundo cuando los fascistas de Mussolini marcharon en Roma. 40.000 miembros de la milicia de Benito Mussolini avanzaron sobre la ciudad llevando bayonetas y utilizando sus simbólicas camisas negras. Estaban preparados a atacar Roma de ser necesario. Sabiendo que era inevitable un conflicto con los fascistas, el rey Víctor Emanuel forzó al primer ministro y al gabinete de ese momento a que renunciara y dio la bienvenida a Mussolini, invitándolo a formar un nuevo gobierno. Los fascistas encontraron muy poca resistencia local y fueron saludados con entusiasmo. Los italianos estaban exhaustos tras la Primera Guerra Mundial y necesitaban con desesperación un liderazgo duro. También temían la amenaza comunista. Aceptaron a Mussolini como el duce, el líder. Mussolini inmediatamente nombró un nuevo gabinete de mayoría fascista y procedió a tomar el control político de Italia. Defendía la doctrina fascista en que el Estado debe ser servido por el pueblo. Este no tenía derechos sino obligaciones. La movilización masiva y un control amplio eran necesarios. Durante los primeros años del régimen de Mussolini, Italia obtuvo un nuevo reconocimiento por parte de las principales potencias europeas. Al fortalecerse la industria, Mussolini presumía que solo él podía hacer que los trenes funcionaran a tiempo. Pero el costo de dichas mejoras era alto. El gobierno de Mussolini pronto convirtió a Italia en un estado policial. La prensa de oposición fue condenada y sus líderes fueron exiliados. Mussolini inició un ataque sistemático a los derechos civiles, económicos y políticos de los italianos. Activamente intentó establecer regímenes fascistas en todo el Mediterráneo. Cuando la Liga de las Naciones criticó su exitosa guerra contra Etiopía, se alió con la Alemania nazi. Mussolini esperó hasta la caída de Francia antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial en 1940.
Siguió el camino de Hitler al declararle la guerra a Rusia en junio de 1941 y a los Estados Unidos en diciembre de 1941. Después de que Italia fue vencida, el rey dimitió y arrestaron a Mussolini. En 1945 fue ejecutado y dejó tras de sí un legado imborrable de fascismo. Septiembre 1 de 1923. Un terremoto mata a 300.000 en Japón. 1 de septiembre de 1923. Uno de los mayores temblores en la historia se sintió en Tokio, Yokohama y en cada ciudad en los 160 kilómetros circundantes. El epicentro del gran terremoto fue cerca del área más densamente poblada del Japón, que también era el centro del gobierno y los negocios del país. El movimiento, se estimó, tuvo una magnitud de 7.8. Más de 100.000 personas murieron. Cientos de miles más resultaron heridos. Más de 2 millones de personas quedaron sin hogares. Los hambrientos supervivientes fueron dejados a su ventura, pescando en lagunas y lagos o esperando en filas de 3 kilómetros de largo para recibir una ración diaria de un plato de arroz. Se especuló que se requerían 100.000 toneladas solo de arroz para alimentarlos. La falta de agua potable y alimentos también provocó un estallido de cólera en Yokohama. Se declaró la ley marcial en Tokio, en donde el terremoto tomó la vida de más de 60.000 personas. Muchos murieron debido a los incendios provocados por el sismo que salieron de control. Millones de dólares se perdieron en propiedades debido a la tragedia. En la historia, Japón ha sufrido muchos terremotos graves. De toda la energía anual liberada por los temblores en el mundo, se estima que el 10% se concentra en Japón y sus alrededores. Pero pocos desastres naturales han tenido un impacto tan devastador como el gran sismo del 1 de septiembre de 1923. Enero 21 de 1924. Muere Vladimir Lenin. ...21 de enero de 1924... Vladimir Lenin murió a la edad de 54 años. Miles de dolientes se enfrentaron a las heladas temperaturas para presentar sus últimos respetos al hombre que era el fundador del Partido Comunista Ruso, líder de la Revolución Bolchevique de 1917 y el primer dirigente del Estado de la Unión Soviética. La carrera política de Lenin empezó con su devoción por las actividades revolucionarias. Al desarrollar lo que posteriormente se denominaría leninismo, estudió los temas de cambio revolucionario en Rusia desde una perspectiva marxista. Al adaptar la perspectiva marxista a la revolución de la clase proletaria en Rusia, Lenin abogaba por la importancia de un partido de élite que guiara a los obreros sin educación. En 1903, Lenin organizó el ala bolchevique del Partido Laborista Socialdemócrata Ruso y condujo el partido bolchevique en esta forma elitista. Se volvió un político hábil y desempeñó un papel clave en el levantamiento fallido de 1905. En 1917, siguiendo la guía de Lenin, los bolcheviques se negaron a apoyar a Rusia en sus esfuerzos en la guerra. Lenin denunció que la Primera Guerra Mundial era una pelea entre las potencias imperialistas por el control del trabajo en el mundo no desarrollado. Él consideraba que la derrota de Rusia sería benéfica dado que debilitaría a la monarquía. Habiendo pasado los últimos años poniendo los cimientos, Lenin volvió del exilio y tuvo éxito al llevar a los bolcheviques al poder en 1917. Cuando la monarquía fue retirada, el zar Nicolás II fue exiliado y posteriormente ejecutado por los bolcheviques. El 7 de noviembre, el primer gobierno soviético fue formado con Lenin a la cabeza. Consolidó el poder bolchevique en el Partido Comunista Ruso. Estableció la policía secreta y reformó la economía según los principios marxistas. Lenin se enfrentó a la guerra civil, la hambruna, las epidemias y las protestas. Cuando se dio cuenta que la revolución rusa estaría en peligro sin un mayor apoyo de los campesinos, introdujo una nueva política económica que ofreció a estos un mayor control sobre la tierra y sus bienes. El 25 de mayo de 1922, Lenin sufrió un ataque cardíaco y después de un largo periodo de enfermedad murió. Fue sucedido por Joseph Stalin. La ciudad capital de San Petersburgo fue nombrada Leningrado en honor a Lenin. Su mausoleo en la Plaza Roja se volvió la reliquia más conocida del mundo comunista.
El leninismo siguió siendo un componente significativo del pensamiento comunista, aunque en los 80 apareció un nuevo espíritu de cuestionamiento a las doctrinas de Lenin. Cuando la Unión Soviética empezó a derrumbarse y el comunismo dio paso a nuevas formas de gobierno, las estatuas de Lenin también fueron demolidas. La era había terminado. Incluso el nombre de Leningrado volvió a ser San Petersburgo. Enero 27 de 1926. Llega la televisión. 27 de enero de 1926. El inventor escocés John Bird hizo su primera demostración pública de la televisión. El mundo jamás volvió a ser el mismo. La televisión de Bird tenía un disco rotativo perforado en espiral que funcionaba como un digitalizador mecánico. Este aparato, que se utilizaba con una celda fotoeléctrica que convertía la luz en impulsos eléctricos, podía descomponer una imagen en una secuencia de pequeños elementos pictóricos. Las imágenes eran enviadas a través de un transmisor hasta un receptor que reunía los impulsos en una imagen lista para ser vista. En este tiempo, los inventores estaban también desarrollando un sistema electrónico de digitalización que fue el segundo método para enviar imágenes en televisión. Ambos métodos solo enviaban imágenes, el sonido era enviado por radio. La digitalización electrónica que utilizaba el tubo de rayos catódicos resultó ser el mejor método. En 1928, General Electric presentó su primer producción dramática en televisión, El mensajero de la reina. La parte del sonido del espectáculo era transmitido de forma simultánea a través de una estación de radio. 2 años después, GE transmitió una imagen de caricatura de Félix el Gato de manera simultánea, de Nueva York a Sydney, Australia, y de regreso. En 1932, la NBC, una subsidiaria de RCA, empezó a transmitir programas experimentales desde el Empire State. 2 años después, se llevaron a cabo pruebas de campo de un sistema totalmente electrónico que transmitía imágenes de mayor calidad. La televisión era vista como la onda del futuro. El primer servicio regular de televisión inició en 1939, cuando la NBC transmitió la ceremonia de apertura de la Feria Mundial de Nueva York. Ese mismo año empezó la venta al público de equipos televisivos. La calidad de la imagen de televisión empezó a mejorar cuando se hicieron mejoras en la producción del tubo de rayos catódicos. Los consumidores podían elegir entre 3 docenas de modelos que costaban entre $150 y $1,000. En 1941, las transmisiones sonoras de televisión eran transferidas de frecuencias AM a FM. Ambas señales de audio y video eran transmitidas como una señal RF y se utilizaba una sola antena. Durante este primer año, la estación NBC estaba al aire con un promedio de 2 horas al día, televisando más de 1000 programas. Los estudios de televisión tenían iluminación especial. Las cámaras, que se enfocaban con un giro de una manivela, se ubicaban de forma que cada una capturara un ángulo diferente. Los camarógrafos utilizaban audífonos de forma que pudieran escuchar las instrucciones del director, que miraba lo que las cámaras captaban en un monitor en un cuarto de control. All right, switch to 1. Now roll into a close-up of the string section. Now pan across the orchestra from the brass to the strings. Now back to your original position and pan over to include the conductor. El 7 de diciembre de 1941, la CBS transmitió el primer noticiero televisado informando de los eventos de Pearl Harbor. La guerra redujo el desarrollo de la televisión, pero después de esta siguió el avance. Para 1948 había 36 estaciones de televisión al aire y cerca de 1 millón de receptores en uso. En 1950 había más personas que miraban la televisión que las que escuchaban la radio. La primera transmisión en color fue realizada el 12 de junio de 1951 por la CBS. A mediados de esa década, la televisión era una industria multimillonaria conducida por los comerciales, con 3 cadenas, ABC, CBS y NBC al frente. La televisión hizo posible que millones de personas compartieran una misma experiencia. 750 millones vieron el funeral de John F. Kennedy en 1963.
y cerca de 600 millones de personas vieron al primer hombre caminar sobre la Luna en 1969. El impacto que la televisión ha tenido en el mundo es inmensurable y profunda. Y todo comenzó aquel día en 1926, cuando el mundo vio su primer programa del futuro. Marzo 16 de 1926, se lanza el primer cohete de combustible líquido. 16 de marzo de 1926, Robert Hutchins Goddard lanza el primer cohete con propulsor líquido. Una mezcla combustible de oxígeno y gasolina levantó el cohete 12 metros en 2.5 segundos. Aunque pudiera parecer un vuelo modesto, era de hecho un evento portentoso. Ese lanzamiento anunciaba el nacimiento de los cohetes modernos. Pocas invenciones en la historia han servido a dos propósitos tan diversos como los cohetes. El hombre desarrolló los cohetes para la exploración y el exterminio. Los orígenes de los cohetes se remontan al siglo XIII. Los chinos hacían cohetes utilizando una forma primitiva de pólvora. Cuando se lanzaban durante la batalla, las flechas de fuego eran más efectivas para asustar a los enemigos que para matarlos. Los siguientes 6 siglos, los cohetes fueron más valiosos para entretenimiento que para uso militar. Pero un hombre vio el potencial de un juguete infantil. El científico ruso Konstantin Tsiolkovsky teorizó acerca de los vuelos espaciales a fines de 1800. Él previó cohetes de múltiples etapas que utilizaban un propulsor líquido para una mayor eficiencia al salir de la gravedad de la Tierra y visitar otros cuerpos celestes en el sistema solar. Sus conceptos eran visionarios, pero nunca lanzó un cohete de propulsión líquido. Él dejó esa tarea a Robert Goddard. El paso de las teorías sobre cohetes a la realidad resultó ser extremadamente difícil. Poder hacer despegar un cohete del piso aún tomaría otro cuarto de siglo. En un principio, Robert Goddard experimentó con combustibles. Los relatos de ciencia ficción de Julio Verne inspiraron al joven Goddard en su sueño de los vuelos espaciales. Para 1914, había recibido 2 patentes norteamericanas, una por el cohete de combustible líquido y otra por el cohete de etapas múltiples. Después de su histórico lanzamiento del primer cohete de propulsión líquida en 1926, Goddard siguió perfeccionando su diseño. Sus cohetes se volvieron más grandes y sofisticados. Les agregó giroscopios para que fueran estables e incorporó la primera carga de instrumentos para hacer un registro de la temperatura y la presión. En ciertos momentos, las pruebas de los cohetes fueron una empresa peligrosa. Varios incendios causados por cohetes descarriados hicieron que Goddard buscara un área de lanzamiento más adecuada, un espacio abierto y pocos vecinos. Con apoyo del filantrópico Daniel Guggenheim, Goddard se mudó a un espacio de prueba cerca de Roswell, Nuevo México. Los cohetes de Goddard pronto volaron más alto y rápido que nada antes conocido por el mundo. Eventualmente recibió 200 patentes de cohetes, pero en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano no podía prever el potencial del trabajo de Goddard. En cambio, del otro lado del mar, los militares alemanes mostraban mucho interés. El ejército alemán se dio cuenta de que los cohetes no entraban en lo establecido dentro del Tratado de Versalles, que restringía el número de aviones y piezas de artillería que Alemania podía construir después de la Primera Guerra Mundial. Era un resquicio que el ejército alemán estaba ansioso por explotar. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, el ejército estableció un grupo de científicos que desarrollara el cohete para ser utilizado como arma. Los científicos alemanes, conducidos por un brillante joven llamado Werner von Braun, trabajaron para perfeccionar esta creación durante la siguiente década. En septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, detonando la Segunda Guerra Mundial. Habiendo desechado la autoridad del Tratado de Versalles años antes, Hitler había construido un ejército de hombres, máquinas y municiones.
Los científicos alemanes trabajaron en el cohete V2, en un lugar secreto en Peenemünde, en la costa del Báltico. El V2 medía 14 metros de longitud y pesaba 27.000 libras. El V2, que podía alcanzar velocidades de 6.300 kilómetros por hora, podía cargar un explosivo de 814 kilos hasta un objetivo a 900 kilómetros de distancia. Hitler nombró al cohete el arma de la venganza Obergultenswaffe. El nombre se acortaría al arma B y posteriormente a B2. En 1944, Alemania estaba lista para soltar su arma de la venganza contra el mundo. Hitler esperaba que estas armas terroríficas cambiaran el movimiento de la guerra y le dieran la victoria a Alemania. Los B2 atacaron objetivos en Inglaterra y Bélgica sin aviso. Eventualmente, Alemania lanzó más de 2.700 B2, causando terror y devastación. Pero para Hitler era un poco tarde. La guerra se perdió. Al final de la guerra, Wernher von Braun y un ciento de científicos se rindieron ante los norteamericanos. Cuando le preguntaron a uno de ellos cómo habían diseñado el B2, este contestó: ¿por qué no le preguntan a su propio Robert Goddard? Pero eso no era posible. El pionero de los cohetes, Robert H. Goddard, murió el 10 de agosto de 1945. Wernher von Braun pronto empezó a trabajar para el ejército norteamericano desarrollando misiles. En los 60, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían una gran cantidad de misiles intercontinentales. Al tener una cabeza nuclear en la punta, estas armas mortales eran capaces de destruir objetivos a miles de kilómetros de distancia. En 1960, von Braun empezó a trabajar con la recientemente creada National Aeronautics and Space Agency, NASA. El año siguiente, el presidente John F. Kennedy retó a los Estados Unidos a llevar a un hombre a la Luna. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. 17 de julio de 1969. Un cohete Saturno V elevó a 3 astronautas al cielo hacia la Luna. Poco después, Neil Armstrong dio un gran paso para la humanidad. Los cohetes finalmente habían demostrado el gran potencial que Robert Goddard había previsto para ellos a principios de los 20. Mayo 20 de 1927. Lindbergh vuela solo a través del Atlántico. 20 de mayo de 1927. Un día que capturó las esperanzas e imaginación del mundo. Charles Lindbergh se volvió el primer hombre en volar solo a través del Océano Atlántico. Justo antes del amanecer, Lindbergh, que contaba con 25 años de edad, se preparaba para volar en su avión de modelo Ryan NGP, el Espíritu de San Luis. Estaba listo para el despegue desde el campo Roosevelt en Nueva York y comenzar su vuelo sin escalas de 6.500 kilómetros a través del Atlántico. El Espíritu de San Luis, con 1.707 litros de gasolina, se esforzó por despegar. El avión era un modelo convencional de alas altas prácticamente sin ningún equipo, incluyendo radio y paracaídas, para hacer espacio para el combustible. La clave en el éxito de Lindbergh y el futuro de la aviación norteamericana era el motor del avión, un nuevo torbellino J5C, fue arreglado con válvulas enfriadas por sodio y era el primero en una serie de motores radiales muy exitosos. Su velocidad promedio solo era de 190 kilómetros por hora, y a veces Lindbergh se acercaba a 3 metros sobre las olas del mar. Pero al ir utilizando el combustible y haciendo más ligero al avión, el Espíritu de San Luis llegaba hasta los 3.000 metros de altura. Lindbergh luchó contra la niebla y el sueño sobre Newfoundland, cruzó Inglaterra y el Canal, y finalmente siguió el Sena hasta llegar a París. La ciudad entera estaba esperándolo. A las 10 de la noche, 33 horas después de haber dejado Nueva York, Lindbergh informó que podía ver las luces de París. Cientos de miles salieron a recibirlo en el aeropuerto de Le Bourget. Lindbergh dijo: aprecié la recepción que me había sido preparada y traté de acercarme al frente de los hangares. Pero cuando mi avión tocó el suelo, un mar humano me rodeó. Vi que había peligro de matar a alguien con la hélice, así que la detuve de inmediato.
Lindbergh ganó el premio de $25,000 por su vuelo sin escalas, fue llamado héroe en todo el mundo y fue honrado con desfiles y reconocimientos. Lindbergh amó la aviación desde la infancia. Dejó la Universidad de Wisconsin para asistir a la escuela de vuelo. Fue aprendiz de un aviador de exhibiciones hasta que compró su propio avión en 1923 y empezó a volar solo. El año siguiente se graduó en la Escuela de Aviación del Ejército Norteamericano en Texas y se le comisionó como segundo lugarteniente en la Reserva de la Fuerza Aérea. Dejó su trabajo como piloto de una línea de correo aéreo para intentar el primer vuelo sin escalas de Nueva York a París. Con su éxito, Lindbergh hizo mucho para promover la aviación. Pidió la creación de grandes aeropuertos e hizo énfasis en la importancia de los aviones durante la guerra. Y la gente lo escuchó. Los viajes en avión aumentaron su popularidad. El hecho histórico de Lindbergh había incendiado la imaginación del público acerca de volar. Y el 20 de mayo de 1927 se podrían haber imaginado que 42 años después, el hombre volaría 428.400 kilómetros para caminar en la luna. Octubre 6 de 1927, la primera película sonora. Swanee, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world. 6 de octubre de 1927, The Jazz Singer, la primera película sonora, fue estrenada hoy y el futuro del cine ha cambiado para siempre. La película era protagonizada por Al Jolson, quien aparecía con la cara negra, una tradición de músicos ambulantes. La trama reflejaba parcialmente la vida real de Jolson. La película trataba de un niño judío cuya familia rechazaba su deseo por ser un hombre del espectáculo. Jolson siempre será recordado por su apasionada rendición por Mami. Baby, I'd walk a million miles for one of your smiles. A pesar de que las películas mudas habían utilizado música en vivo y efectos sonoros, el público se sorprendió al escuchar el diálogo real. La primera película sonora inglesa fue Blackmail. I shall have quite a lot to say, and the first thing I shall say is that she was there too. Aquí el director Alfred Hitchcock hace su tradicional aparición de camafeo. Aunque la mayor parte de la industria cinematográfica adoptó la nueva tecnología, no todos estaban convencidos. En 1928, Joseph Schenck, presidente de United Artists, dijo que las películas sonoras eran una moda. Aseguró que no duraría el gusto de la gente por las películas sonoras. Desde luego se demostraría que se equivocaba. Pero hay estrellas del cine mudo que no tuvieron una transición exitosa al cine hablado. La más notoria quizás sería Charles Chaplin. Él consideraba que su popular personaje, el vagabundo, solo sería efectivo en pantomima. Pero sobre todo, la industria cinematográfica vio los beneficios de hacer cine sonoro. La Fox Film Corporation anunció en 1929 que haría exclusivamente musicales. Las películas sonoras ayudaron a crecer a la industria cinematográfica. En 1929-30 se produjeron 30 largometrajes y 52 cortometrajes, todos ellos hablados. Good morning, sir. Good morning, madam. And it is a good morning, with the birds singing in the air, heavy with the fragrance of 100 species of rampant flora. Oh, it's good to be alive, sir. Vibrant, tingling, full of animal spirits. Shut up! De 1920 a 1929, la asistencia al cine se incrementó de 80 millones a 110 millones de personas que iban al cine cada semana. Durante los 20 y 30, los estudios cinematográficos producían, distribuían y exhibían sus películas, pero debido a la ley contra los monopolios de 1948, las principales compañías acordaron dejar a un lado un área. Eligieron la exhibición, debido a que la creciente popularidad de la televisión estaba empezando a hacer que los cines fueran cerrados. Pero el cine siempre sería una parte crucial de la cultura, reflejando desde eventos sociales importantes hasta viajes personales. Y la producción cinematográfica se revolucionó para siempre con la introducción del cine sonoro el 6 de octubre de 1927. Swanee, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in CIX. I even know my mammy's waiting for me, praying.
Septiembre 15 de 1928. Se descubre la penicilina. 15 de septiembre de 1928. En este lugar, Alexander Fleming hizo un descubrimiento que ha salvado incontables vidas: la penicilina. Fleming era un bacteriólogo que trabajaba en la Facultad de Medicina de la Universidad de Londres. Descubrió una sustancia que mataba bacterias al dejar una placa de estafilococos descubierta en su laboratorio durante varios días. Notó que las bacterias murieron en donde había caído un moho transportado por el aire. Identificó ese moho como penicillium y llamó al subproducto antibacterial penicilina. Fleming entonces descubrió que la penicilina no era tóxica y que inhibía el crecimiento de muchas bacterias dañinas. La penicilina funciona interfiriendo con el crecimiento de la pared celular de las bacterias. La célula debilitada eventualmente explota, matando a la bacteria. Aunque la penicilina fue descubierta en 1928, no fue sino hasta 12 años después que Howard Florey y Ernst Chain, investigadores de la Universidad de Oxford, llevaron a cabo una prueba clínica. En 1946 la penicilina era de uso general. Verdaderamente ha sido un medicamento milagroso. Es notablemente no tóxico para las células normales del cuerpo. Aún así, es activa contra muchas de las bacterias más dañinas, incluyendo las que causan la sífilis y la neumonía. Alexander Fleming compartió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1945 con los otros dos científicos por el descubrimiento de la penicilina. Un amplio rango de antibióticos de la familia de la penicilina se ha desarrollado a partir de entonces. Muchísima gente ha sido curada o salvada gracias al descubrimiento que Fleming hizo el 15 de septiembre de 1928. Octubre 24 de 1929, Jueves Negro. Se desploma el mercado de valores. 24 de octubre de 1929, desastre en Wall Street. La bolsa de valores se derrumbó un día que pasaría a la historia como el Jueves Negro. Los inversionistas en pánico ordenaron a sus intermediarios que vendieran sus valores a cualquier precio. Miles de cuentas fueron retiradas al comerciarse con un número récord de acciones, cerca de 13 millones. Las acciones de las principales compañías como General Electric y Montgomery Ward se vinieron abajo. Durante las primeras 3 horas, el valor de las acciones se redujo en 11 billones de dólares. Las historias de ruina financiera y suicidios eran abundantes. Aunque hubo una rápida recuperación esa misma tarde, el derrumbe inició una ola de pánico que afectó la confianza vital en la economía. Al declinar el mercado, la economía se deslizó de forma total hacia la Gran Depresión. En 3 años, entre 12 y 15 millones de norteamericanos, cerca de una cuarta parte de la fuerza laboral, estaba sin empleo. Y la productividad de las empresas llegó a su nivel inferior. De 1929 a 1932, 11.000 bancos, 44% del total, cerraron en los Estados Unidos. Cerca de 2 billones de dólares en depósitos se evaporaron. Hubo varias teorías acerca de lo que causó la espiral descendente de la bolsa de valores y la economía. El mercado a la alza había sido fuerte en 1928, pero los precios habían subido mucho. El mercado estaba desconectado de la realidad económica cuando la actividad empresarial se redujo y las ganancias bajaron. Aunque la Reserva Federal trató de controlar las tasas de interés, los bancos comerciales y las corporaciones aún estaban dando préstamos para la especulación. Cuando las naciones se fueron recuperando de la Primera Guerra Mundial, miles de inversionistas extranjeros habían rematado sus intereses y empezaban a invertir en sus propios países. Y luego estaba el factor psicológico, intangible aunque muy real. Los economistas prediciendo el desastre y el pánico contagioso de los inversionistas del Jueves Negro que dijeron que se vendiera a cualquier precio. De hecho, terminó siendo un precio muy alto. La economía del país pronto seguiría a la bolsa de valores hacia abajo en la espiral hasta la depresión que duraría hasta fines de los 30. Epílogo. Los 20 fueron tiempo de innovación, corrupción y crecimiento económico. Los gángsters gobernaban las calles durante la prohibición.
pero eran buenos tiempos y las empresas crecían. Desafortunadamente, esa prosperidad duró poco. El desplome de la bolsa de valores en 1929 llevó a los Estados Unidos y a gran parte del mundo a la Gran Depresión. En los 30, los imperios empresariales se derrumbarían y quienes alguna vez fueron gente próspera estaría esperando comida haciendo fila. La creciente insatisfacción con el gobierno llevaría a los partidos fascistas al poder en Europa y el conflicto internacional amenazaría al planeta.